Hola, saludos, muchas bendiciones. Le habla a su hermano en Cristo, Oscar Benavides Ali, maestro en la palabra del Señor por su gracia y por su misericordia, transmitiendo desde Orotina, Costa Rica, Centroamérica. Bienvenidos a este su programa Escuela de Formación Bíblica. Estamos en el estudio del Nuevo Testamento en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Un saludo cordial para todos ustedes, para la pastora Nimsi Benavides, que es la directora de estos programas, y a todos aquellos que se están conectando. José May, Dios te bendiga. Muchas bendiciones, mi apreciado hermano. Gloria al Señor desde Venezuela. Qué bendición, ¿verdad? Es tenerlos a ustedes aquí. Y bueno, saludos a la pastora Nimsi. Ella está en Panamá, viajó de Costa Rica para Panamá y bueno, que Dios la bendiga grandemente. Bueno, saludo cordial para todos. Empezamos entonces en Mateo capítulo 17 y vamos al versículo 14. Para recordarles, en la semana pasada estuvimos viendo sobre la transfiguración del Señor Jesús y en estos momentos pues nos toca ver un milagro muy interesante que se encuentra en el versículo 14 y comienza diciendo, cuando llegaron al gentío, eso quiere decir cuando después que bajaron del monte, ¿verdad? Y bajaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Bueno, hasta hace algunos años era común ver personas afligidas por ataques epilépticos. Yo recuerdo de esto, era muy común cuando yo estaba chiquitito, ¿verdad? Bueno, por lo menos por dos causas podemos distinguir aquí. Una por problemas neuronales que provocan esa convulsión que viene siendo como choques eléctricos, ¿verdad? En el cerebro. Y la segunda causa con similares síntomas por influencia demoníaca que, como el caso del hijo de este hombre, quería matarlo echándolo al fuego o al agua. Veamos lo siguiente, quizás una de las razones principales por las cuales las personas eran más afectadas en tiempo pasado por fuerzas demoníacas se debía a que eran más supersticiosas, más susceptibles a estar creyendo en espíritus, en demonios, en cosas, y eso pues obviamente abría puertas al reino de las tinieblas y algunos pues eran afectados por esto. Este padre estaba tremendamente angustiado. Imagínense estar constantemente cuidando a su hijo que estaba en ese peligro latente, ¿verdad? Todo el tiempo. Bueno, ¿por qué descarto que sea epilepsia? El término griego traducido como lunático es eleniázete, que literalmente significa afectado por la luna. Eso es lo que quiere decir. Jennifer Quiñones, muchas bendiciones. Dios te bendiga grandemente. Bien, y a Yanabel también que se está conectando, gloria a Dios. En la cultura antigua, especialmente en el pensamiento greco-romano, se creía que ciertas enfermedades mentales o convulsiones estaban relacionadas con las fases de la luna. Por eso, en algunas versiones se traduce como epiléptico. Sin embargo, el texto que estamos analizando aquí sugiere algo más que una simple condición médica, que las hay. En el versículo 18 aclara que Jesús reprendió a un demonio y éste salió del niño, lo que indica que la causa de su sufrimiento no era meramente una enfermedad física, sino que hubiera dicho que lo sanó, sino una opresión demoníaca. Los intentos de autodestrucción, arrojarse al fuego y al agua, son característicos de posesiones demoníacas en la Biblia, de acuerdo con Marcos 5:5 también, ¿verdad? Que dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Está hablando ahí del endemoniado gadareno.
Y en Marcos 9, 20 al 22, está hablando ahí que le trajeron al Señor Jesús, ¿verdad? Le trajeron, cuando vio el Espíritu, cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Imagínese cuántos años podría ya tener, ¿verdad? En esta condición. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Nada más imagínese el peso tan enorme, la carga tan enorme en los padres de estar cuidando a este niño por esta condición. Debía ser algo en verdad muy, muy estresante, ¿verdad? En ellos, muy estresante. Y bueno, eso nos indica la condición en que él se encontraba. Bueno, gloria al Señor. Así es. Por tanto, aunque los síntomas pueden parecer epilépticos, pero el texto deja claro que se trataba de una influencia demoníaca. Esto nos muestra que no todas las enfermedades tienen una causa espiritual, pero en este caso en particular el problema era demoníaco y no meramente físico. Pastora Virginia Hernández, Dios te bendiga grandemente, muchas bendiciones, gloria al Señor. En el versículo 16 dice, y yo le he traído, está hablando el padre del niño, ¿verdad? Imagínense nada más, trate de imaginarse la angustia con que este muchacho les hablaba, porque le dice, y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Jefferson, muchas bendiciones, qué bueno verte, gloria al Señor. Estamos viendo aquí que, vaya, este hombre estaba en una crisis emocional muy fuerte, este padre, porque ya no sabía qué hacer y vio una esperanza en los discípulos y eso causó una tremenda frustración. El versículo 17 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Dice en el versículo 18, dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Sandra López, Dios te bendiga, muchas bendiciones, gloria a Dios, qué bueno verle. Los discípulos intentaron sacar el demonio de aquel muchacho, pero no pudieron. Por lo visto, les atrapó la duda o inseguridad, no tenían aún la autoridad espiritual para reprender y echar fuera demonios, echar fuera ese demonio. El Señor Jesús les dice, oh generación incrédula y perversa, aunque en este caso se estaba refiriendo a los discípulos, era una condición general del pueblo judío. La autoridad de Cristo tenía tal peso de gloria, atención a esto, tenía tal peso de gloria, ese cabot que he venido hablando insistentemente, no necesitó de hacer una ceremonia para expulsarlo del cuerpo de ese muchacho y hacer una cadena de oración. No solamente lo reprendió. Qué impresionante, ¿verdad? Solamente eso fue lo que hizo. Y este demonio, con irresistible fuerza de obediencia, salió inmediatamente de este muchacho. Mira, los discípulos habían visto milagros, señales y prodigios que el Señor hacía, y aún así en su mente todavía no lo habían aceptado como el Mesías. Y eso quería decir mucho, ¿verdad? Entonces, lo veían así como el maestro, el rabí y el Señor, pero les faltaba subir, digámoslo así, a ese nivel de fe. Versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte. Vea, aquí hay algo que yo quiero detenerme, porque yo procuro siempre decirle Señor Jesús, porque me siento más cómodo decirle así, pero yo veo que constantemente en Mateo dice solo Jesús, no dice Señor Jesús, dice solo por el nombre Jesús, pero
caí en cuenta en esto. En los judíos, los que escribieron los 4 evangelios, ¿verdad? Ellos tenían una mente judía. Estamos hablando que al hablar de Jesús, estaban hablando del nombre traducido del hebreo, que es Yeshua. Ese Yeshua que nos habla en Génesis 49, cuando Jacob dijo, en tu salvación esperaré. Esa salvación es literalmente Yeshua. Debemos ver entonces aquí que cuando dice, viniendo los discípulos, ¿a quién? A Yeshua. Ese Yeshua está hablándolo en una forma de revelación profética. O sea, del Yeshua que se habló desde el principio, se habló desde Génesis, es ese que insistentemente Mateo habla acerca de Yeshua, que lo traducen obviamente por Jesús, pero teniendo eso en mente, que está hablando acerca de este Mesías, de quien salvará a su pueblo. Gloria al Señor. Entonces, dice, viniendo los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Imagínense, ellos le hacían una pregunta con esa frustración, ¿verdad? Cristo le dio a los discípulos autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos y resucitar muertos. No tenían ni un año de haber sido comisionados por el Señor de ir y predicar el Evangelio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, de acuerdo con Mateo 10, 6 y 8, que lo hemos visto. Dice la pastora Virginia, wow, qué necesario es tener el nivel de fe adecuado. Correcto. Gloria al Señor. Hay que ver, ¿verdad? Que ese nivel de fe no es un nivel emocional. No es un nivel de fe emocional de yo declaro, yo decreto. No, es un nivel de fe de madurez, de crecimiento que se logra en cuanto nosotros tenemos más conocimiento de Él. Llegamos a entenderle, llegamos a comprender, a ver su palabra, a meditar en ella. Eso nos ayuda y recordar cuántas cosas ha hecho el Señor con nosotros, con usted y conmigo. Y hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y ese nivel es el que nos llega a tener esta relación con Yeshua, con el Señor Jesús, ¿verdad? Definitivamente, estamos en ese proceso. No, entonces ellos no tuvieron la capacidad de entender que esa autoridad que el Señor Jesús les había dado no era momentánea, no era solamente cuando le dijo vayan y envió los 70. No, era algo que ellos estaban siendo revestidos de ese cabot, de ese peso de gloria, de esa autoridad, pero que ellos no lograron entenderlo hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos en el día de Pentecostés. Entonces, igual que los discípulos por lo general, somos de una mente muy olvidadiza. Vemos el poder de Dios actuando en nosotros mismos y pronto caemos en duda. Lo que hablaba mi ovejita María en la mañana, ¿verdad? En el devocional que ella dio, esa duda que llega porque somos humanos y tenemos nuestras flaquezas y a veces el peso, la presión es más grande del peso de gloria que nosotros debiéramos tener para soportar todas estas cosas como lo hizo José. Versículo 20, dice Jesús les dijo, por vuestra poca fe. No les dijo que eran incrédulos, les dijo por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Bueno, no podemos tomar este versículo literalmente, pues sería poco probable que alguien quisiera hacer tal cosa, ¿verdad? A lo que se refiere es a la fe genuina en Dios. No necesita ser una fe súper poderosa para operar milagros, sino la fe nacida de una profunda convicción, de una profunda relación con el Señor, ¿verdad? Que el poder de la fe proviene de Dios. Esa es la convicción que usted y yo debemos tener.
La fe proviene de Dios. Él es quien nos la da, pero nosotros tenemos que ejercitarnos en ella. Remover montañas tiene varios sentidos. Era una expresión bien conocida entre los judíos para querer decir eliminar dificultades. Imagínense al maestro que tuviera la capacidad de explicar pasajes bíblicos complejos, se le llamaba removedor de montañas. La fe en nosotros no necesita ser gigantesca, sino tan pequeña como la semilla de mostaza, que lleva en sí escrita la vitalidad para convertirse en una planta capaz de albergar a las aves del cielo. La mayor dificultad de la visión distorsionada de la fe se debe a que nos han presentado la fe como algo casi imposible de alcanzar. Mira, yo lo doy como testimonio en mí mismo. A mí desde pequeño me enseñaron esa clase de fe que era casi imposible, solo personas súper iluminadas, siervos espiritualmente tan grandes, que eso me frustró. Y yo no pude desarrollar mi fe como yo debía hacerlo, de esa confianza en el Señor, de esa emuná que nos habla en el hebreo, ¿verdad? Ese creerle a Él, ese confiar en Él, y entonces a mí me frustró porque yo quería que mis problemas desaparecieran y yo declaro, yo decreto, uy, Dios mío, mira, todo esto me llevó a esa frustración hasta que Dios me llevó en ese proceso, porque cuando yo tenía 25 años, imagínese usted, el Señor me dijo, Oscar, profundiza en la fe. En aquel entonces yo intelectualicé mi fe porque tenía una mente que estaba intelectualizada con el griego, y entonces yo todo lo intelectualizaba. Y choqué contra pared, porque la fe no es para intelectualizarla con una mente racional humana, de ninguna manera. Esther Saucedo, fe en mi amigo Jesús. Amén, saludos. Dios te bendiga grandemente, amén, amén, gloria al Señor. Entonces, para mí fue algo tremendo, porque yo, bueno, seguí en ese proceso, pasé por muchas dificultades que todos pasamos, ¿verdad? Hasta que yo pasé por la tormenta del desierto y ahí fui pulverizado, y a mis 44 años yo le entregué mi vida al Señor y le dije, Señor, me entrego a ti por completo para servirte en el ministerio. Y desde ese instante, otra vez, exactamente con las mismas palabras, el Señor me dijo, Oscar, profundiza en la fe. Ahí ya yo estaba entrando en otra etapa, no era intelectual, porque el Señor me dijo algo muy importante en ese entonces también, a mis 44 años. El Señor me dijo, a través de una sierva, me dijo, Oscar, dice el Señor, voy a vaciarte de ti para llenarte de mí. No se imaginan lo tremendamente doloroso que eso fue para mí. Pero el Señor me vació de ese orgullo intelectual, que yo hablo griego, que yo sé esto, que yo sé lo... Todo eso, que, como dijo el apóstol Pablo, todo eso lo tengo por basura, por el conocimiento de Cristo. Y a partir de ahí, cuando el Señor me dijo, Oscar, profundiza en la fe, ha sido algo que ha sido así como a cuentagotas, ¿verdad? Algo despacito, para que para que mi mente no se trabe, ¿verdad? Sino que comience a digerir. Y una de las cosas, de los primeros pasos a que me llevó el Señor con esto, fue a ver esta clase de fe, que es emuná, esta clase de fe que es pistis en griego, pero que es una fe vivencial, es la que nos muestra claramente Hebreos capítulo 11, donde nosotros vemos los hombres de fe. Es una fe vivencial, ellos lo vivieron, ellos no andan como ahora en esto evangelio, falsa prosperidad, decrételo, dígalo, visualícelo. No, todo eso no es bíblico. Pero el Señor me mostró a mí esa fe vivencial de estos hombres. Y usted puede contar cuántas veces ahí en Hebreos capítulo 11 dice,
Y por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, esa emuná, por la fe, esa fe que ellos vivieron en una forma natural, como José. José de ninguna manera dice, yo reprendo al diablo, y es que el diablo, y miren, muchas veces todo es el diablo. Y discúlpenme, pero eso es como una forma de adoración al diablo, de reconocer que tiene tanto poder que el diablo estropea todo. Pero nosotros, fíjense en estos hombres de fe, ellos nunca mencionaron nada de eso, nunca le dieron gloria al diablo. Creyeron a Dios, le creyeron a Dios como Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, eso es lo que me ha traído a mí, a lo que yo menciono aquí, a ese nivel de fe. Ese nivel de fe, ese peso de gloria que yo he encontrado ahora en esta fe que el Señor a mí me ha dado. No es una fe de que, voy a tener un milagro financiero. Por favor, yo no pienso en nada de eso. Digo, Señor, lo que tú tengas para mí, gloria a Dios, yo sé que eso va a llegar. Así es. Entonces, estamos hablando aquí que el evangelio moderno ha desenfocado la fe. En vez de ser Dios el objeto de nuestra fe, la han puesto en la capacidad del creyente de activar la fe, como si tuvieran un botón de apagado y de encendido para activarla. Esta presunción tiene un asidero peligroso de fe en la fe. Escúcheme esto es muy peligroso que están enfocando la fe en la fe. Tú puedes, decláralo, decrételo. No están hablando de cuál es la fuente de nuestra fe. Están hablando de que tú puedes decretarlo, tú lo creas, tienes que creerlo y depositan ese poder que está en ti. Pero no están hablando de quién es la fuente de la fe. Entonces, la fe se fundamenta en una sólida convicción de quién es Dios para usted y para mí. En plena confianza de que Él hará y que nos apegamos a su voluntad en toda circunstancia. Seguimos en el versículo 21. Pero, le dice el Señor Jesús a los discípulos, pero este género no sale sino con ayuno y oración. El hecho fundamental de este versículo omitido en las versiones modernas de la Biblia es que hay diferentes clases de demonios y no a todos se les expulsa de la misma manera. No se tiene registro de la clase de demonio ni podemos especular tampoco. Solo que los discípulos aún no estaban preparados para expulsar esta clase de demonios. Usted y yo debemos tener mucho cuidado de no creernos tan super espirituales que nos metemos en lugares donde no corresponde, como a esos muchachos que trataron de sacar un demonio y dijeron, en el nombre de Jesús, de quien habla Pablo. Y el demonio les dijo, yo sé quién es Jesús y a Pablo yo lo conozco, pero ustedes quiénes son. ¡Wow! Y les arrebató la ropa y salieron huyendo desnudos. Mucho cuidado, no juguemos con estas cosas. Hay que tener cuidado. Gloria al Señor. Bueno, impresionante, ¿verdad? Vamos al versículo 22. Esta es la segunda vez que el Señor Jesús anuncia su muerte. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, Yeshua, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se alegraron porque iba a resucitar? No. Dice, y ellos se entristecieron en gran manera. Escucharon solo la parte negativa, no escucharon la otra parte. Se quedaron nada más en la muerte. Galilea había sido el centro de operaciones del ministerio del Señor Jesús. Y se acercaba la hora de su muerte. Una vez más, el Señor les declara lo que está por venir para prepararles. En Lucas 9:44 les advierte que no ignoren sus palabras. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Vean qué tremendo.
Eso lo dice en Lucas 9:44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Impresionante. Que le entren, que no le salga por un oído y que no le entre por un oído y le salga por el otro, no, sino que entren y tengan bien claro qué es lo que va a suceder. Pero ellos descartaron la segunda parte, como lo vemos aquí, que fue tan importante, que al tercer día resucitará. Es posible que ellos no tomaran en serio lo que les dijo, que al tercer día resucitaría. Vaya, era un evento sobrenatural que ellos no estaban así como muy convencidos de que iba a suceder. Solo escucharon que lo matarán, pero no que resucitaría, porque se entristecieron en gran manera. Pregunta: ¿cómo creyeron a la primera parte de la revelación y no a la segunda, alegrarse en gran manera? De wow, el Señor va a resucitar. No, es más fácil. Mira, yo no sé si esto le pasa a ustedes, pero es importante entender esto. Es importante entender esto. Somos, por naturaleza, muy dados a creer lo negativo, a creer las malas noticias, pero no las buenas noticias. De inmediato. Si una persona se atrasó, uy, le habrá pasado algo. ¿Dónde estará? ¿Habrá tenido algún accidente? ¿Por qué pensar eso y no pensar, bueno, hubo alguna situación que le hizo que no se comunicara, que no llegara a tiempo? Pero lo primero es pensar algo negativo, algo desastroso. Ese porque es nuestra naturaleza. Y ellos les pasó esto. También podemos considerar que ellos podían estar pensando en Cristo como un político que ganaría fuerza y liberaría a Israel de la bota romana, como los demás judíos habían pensado. Jamás esperaban que su líder, en vez de hablarles de planes de conquista, les hablara de su pronta muerte. Mira, veamos este dato interesante. Para determinar la fecha aproximada de este evento, que estamos hablando ahorita aquí en Mateo 17, 22 y 23, debemos observar el contexto inmediato, específicamente lo que sucede justo después del versículo 24. Desde la cronología y las costumbres judías, la respuesta es que el mes en que se dio esta declaración estuvo en el mes de Adar, que corresponde aproximadamente a febrero o marzo de nuestro calendario. Y eso quiere decir que la Pascua, que es en el mes, el mes de Nisan, que es el mes de la Pascua, ¿verdad? Que está entre abril, entonces lo que estamos hablando es que estaban a poco tiempo, pocas semanas de que sucediera la crucifixión. Eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? En cuanto a este dato importante. Entonces, esta precisión cronológica nos muestra que a Jesús, que caminaba con exactitud matemática y profética hacia los eventos de la Semana Santa, que es la Pascua, ¿verdad? Así eso se dirigía al Señor. Nosotros entendemos que en las cosas del Señor las cosas no son por acaso, sino que tienen un propósito. Bueno, llegamos al versículo 24. Pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Con cierta ironía, ¿verdad? Como diciendo, qué bárbaro, y es el maestro y no va a pagar no va a cumplir con la ley. Bueno, el Señor Jesús y sus discípulos habían estado lejos de Capernaum por varios meses. Los 2 dracmas se cobraban en el templo en el mes de Adar, es decir, en marzo. Los cobradores no le preguntan directamente al maestro, sino a Pedro. Eso quiere decir que era conocido por ellos, ¿verdad? Bien conocidos de Pedro, posiblemente porque lo conocían bien o porque no querían incomodar al Señor. Bueno, dice la pastora Nimsi, así somos nosotros, sí, con esas negatividades, ¿verdad? Que estamos hablando. Versículo
25. Él dijo sí, y al entrar él en la casa, Jesús habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Wow. Un estatero era una moneda que en el Nuevo Testamento, un estatero de plata igual a 4 áticos o 2 dracmas alejandrinos, que es 2 dracmas, que es lo que se conocía en ese entonces más comúnmente. Cristo no quería ofender a los cobradores del templo, le manda a Pedro que vaya a pescar, y en el primer pez ahí encontró ese estatero que menciona. Un estatero era equivalente a 4 dracmas, lo suficiente para pagar el tributo del templo. Esto es otro milagro registrado por Mateo que muestra que el Señor Jesús se cuidaba hasta de los detalles más pequeños para no dar mal testimonio. Asombroso, ¿verdad? Qué tremendo. Y todavía tengo otro poquito más de tiempo, voy a seguir. ¿Quién es el mayor? Dice en Lucas 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Como siempre, el hombre buscando protagonismo, buscando liderazgo. ¿Quién es el mayor de nosotros, verdad? Vemos a qué tiempo se refiere. Siempre es importante tener una ubicación cronológica que nos ayude a entender lo que sucede en el momento. Así que, la ubicación temporal en el ministerio del Señor Jesús, los eventos recientes que sucedieron, la transfiguración, que ocurrió 6 días después de la confesión de Pedro, la sanación del niño endemoniado, que acabamos de leer, el segundo anuncio de su muerte y el pago del impuesto del templo en Capernaum. ¿Qué concluimos de esto? La expresión en aquel tiempo que habla aquí hace referencia a este periodo en el que Jesús y sus discípulos estaban en Capernaum, desde la transfiguración y el anuncio de su muerte. Cronológicamente esto ocurre aproximadamente 6 meses antes de la crucifixión, posiblemente en el otoño del año 29 después de Cristo. En resumen, en aquel tiempo se refiere al momento en que Jesús estaba en Capernaum después de la transfiguración y del segundo anuncio de su muerte, cerca del final de su ministerio terrenal. ¿Qué motivó tal pregunta? Bueno, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El Señor Jesús le había anunciado ya 2 veces su muerte. Su lugar iba a quedar vacío, entre comillas. Había estado juntos por casi 3 años y alguien tenía que llevar el liderato. ¿Quién era el mayor en el reino de los cielos? Esa es la pregunta. Dice José May, wow, hay que cuidarse del mínimo detalle. Correctamente. Los discípulos iban a aprender la ley del reino de los cielos, que por lo general, la ley del reino de los cielos es opuesto a lo que humanamente pensamos. El mundo busca liderazgo y sobresalir como tales, temas que redundan en la fama, fortuna, control y poder. Eso es lo que busca el mundo. En el versículo 2, vean lo que le dice el Señor Jesús a sus discípulos. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¡Wow! ¿Por qué el Señor Jesús tomó a un niño como ejemplo? Bueno, son muchas las características que podemos deducir de lo que quiso decir el Señor Jesús aquí. Un niño es simple, no piensa en poder o liderazgo, es él, nada más, es simple. No siente codicia por ocupar puestos donde sobresalga.
nunca se ve como superiores a los demás. Tienen un corazón receptivo para recibir la palabra de Dios. No hacen acepción de personas. Siempre ven a los mayores como superiores a ellos mismos. Aman con corazón sincero. ¿Y cuántas más características podemos decir aquí? El reino de los cielos no es un reino de competencia por liderazgo, sino de servicio, de ver a los demás superiores a nosotros mismos, sin luchas por sobresalir o aire de superioridad. La única manera de entrar en el reino de los cielos es ser como niños, tener las actitudes de uno de ellos. Concluye el Señor Jesús diciendo que cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Tenemos que aprender mucho de ellos para recibir a los miembros de la congregación con actitudes similares a la de los niños. Entonces estaremos recibiendo a nuestro amado Maestro. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso. Así es. Debemos ser más humildes día tras día. Gloria al Señor, ¿verdad? Por esto. Ahora sí, ya no me quiero pasar de tiempo porque en los próximos que vienen ya hay mucho material que ver y lo dejamos aquí para seguir el versículo 6, 18, 6 en la próxima, Dios mediante. ¿Qué concluimos de esto? Bueno, mucho. En cuanto a la fe, tener una fe genuina, una fe que tiene que ir subiendo de nivel, no en el sentido de hacer milagros y señales y resucitar muertos. Eso, si Dios lo permite, lo haremos. No es eso, sino de esa fe inamovible, que en medio de la tormenta, que en medio de la prueba, aunque yo vea que el mundo se despedace, aunque vea que todo, yo estoy en mi lugar porque yo sé en quién he creído. Esa es la fe a la que usted y yo tenemos que llegar. Si el Señor nos usa con el don de fe, eso es otra cosa, pero eso es parte de los dones que el Señor da. Pero lo que estamos hablando aquí es de esa fe que nosotros debemos hacer crecer constantemente en nuestra relación con Dios. Bendiciones, hermano Pastor Edgar Alexander, desde Guatemala. Dios te bendiga, mi hermano, grandemente. Gloria al Señor. Pastora Nimsi dice, hermosa enseñanza. Bueno, gloria al Señor. Llego hasta aquí. Vamos a orar para cerrar esta enseñanza. Padre de la gloria, gracias te damos, Señor, por tu amor, misericordia y tu compasión. Gracias por esta oportunidad de compartir esta enseñanza con mis hermanos y hermanas. Y que día tras día, Señor, podamos caminar en esta fe, esta emuná que tú nos has dado, Señor, en este peso de gloria, en este cabot que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos para crecer más y más en ellos. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a mis hermanos y hermanas, Señor, que fortalezcan su fe en ti. No mirando, Señor, las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven, que son eternas. Te adoramos y te bendecimos, declaramos tu majestad y tu gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, quien vive por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga grandemente y nos vemos en la próxima escuela de formación bíblica en el nombre del Señor. Muchas bendiciones para todos ustedes.